Hola, buenas tardes a todos. Soy Mijail de la Casa Rusa de Madrid y hoy vamos a hablar sobre el bautismo de la Rus de Kiev, las antiguas tradiciones de la Rus pagana, cómo se produjo la transición al cristianismo y todo lo relacionado con este proceso histórico. También contaré sobre el ritual más popular que ha llegado hasta a nuestros días, sumergirse en el agua helada, y explicaré también por qué esta costumbre se ha conservado hasta ahora. La lección y la presentación están basadas en la clase de un candidato en ciencias históricas, docente del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. En ella se explica bajo qué circunstancias ocurrió la cristianización, cuánto duró el proceso y cuáles fueron sus consecuencias. Antes que nada, hay que decir que este tema es muy complejo y polémico. Existen muchas perspectivas diferentes sobre cómo se introdujo el cristianismo en las tierras de la antigua Rus, bajo qué circunstancias, en qué condiciones y lo más importante, si este proceso fue inmediato y completo o si por el contrario se prolongó durante muchos años. La historia de la conversión de la Rus no es sencilla ni uniforme y depende mucho de las fuentes y de la interpretación de los historiadores. Lo cierto es que el cristianismo no llegó de repente, ni apareció en un vacío cultural. Los antiguos eslavos tenían creencias previas al cristianismo, tradiciones paganas, sobre las cuales desafortunadamente sabemos muy poco. ¿Y por qué sabemos tan poco? La respuesta es muy simple. La Iglesia rusa, que finalmente se consolidó como la institución dominante, no estaba interesada en conservar información sobre el pasado pagano en la cultura popular, ni en los textos escritos. Aquellas tradiciones consideradas oscuras o indeseables eran sistemáticamente olvidadas o reinterpretadas para que parecieran incorrectas o malvadas desde la perspectiva cristiana. Por eso, los lugares sagrados paganos, conocidos como capisha, fueron destruidos, y los recuerdos sobre los dioses antiguos fueron borrados o transformados por los cronistas cristianos para mostrar que antes de la llegada del cristianismo, los eslavos vivían en la oscuridad, la ignorancia y el error. Así, los pocos santuarios que se conservan nos permiten de manera aproximada reconstruir el panteón de los antiguos dioses eslavos, aunque siempre con reservas. Gracias a ellos podemos entender cómo podrían haber sido las creencias y la religión popular antes de la cristianización, aunque los detalles exactos se pierden en la historia. Es importante decir que cualquier religión politeísta, es decir, cualquier sistema de muchos dioses, generalmente pasa por dos etapas principales. La primera etapa consiste en la adoración de fenómenos naturales, el fuego, el trueno, la lluvia, el sol y otros elementos. Según los conocimientos que tenemos, los antiguos eslavos pasaron por esta etapa. Y la segunda etapa es el politeísmo, cuando los fenómenos naturales empiezan a adquirir identidades de dioses. El viento se convierte en un dios del viento, el trueno se personifica como un dios de trueno y así sucesivamente. Justamente durante esa segunda etapa, en la que el politeísmo estaba en pleno desarrollo y se formaba un panteón organizado, la llegada del cristianismo interrumpió este proceso en la Rus. Por eso los testimonios sobre la religión pagana son escasos y fragmentarios. A pesar de ello, sabemos algunas cosas. Los antiguos eslavos adoraban las fuerzas de la naturaleza y sus personificaciones, es decir, los dioses que representaban estas fuerzas. Hay que aclarar que a diferencia de los antiguos griegos, cuya mitología es ampliamente conocida, los eslavos no tenían un panteón unificado.
Cada tribu o confederación de tribus, como los polanes, drevlanos, krivichis o viatiches de diferentes regiones de Rusia, tenían sus propios dioses principales. No existía una jerarquía religiosa uniforme antes de la cristianización. Por eso, hoy en día, si preguntamos a cualquier persona cuál es un dios pagano eslavo conocido, la mayoría diría Perún. Perún era el dios principal de los polanes, los habitantes de Rus de Kiev y sus alrededores. Era uno de los dioses más famosos de los antiguos eslavos, asociado con el trueno y los rayos. Se creía que Perún castigaba a los malhechores desde el cielo, causando relámpagos y truenos que aterrorizaban a los impíos y a los descuidados. Curiosamente, en ucraniano y bielorruso la palabra Perún aún tiene significado de trueno, lo que muestra la persistencia de la antigua tradición pagana en el lenguaje y la cultura. Perún no era solo el dios del trueno, también protegía al príncipe a su séquito, simbolizando la autoridad y el poder guerrero. Era un dios de carácter belicoso, perdón, y al mismo tiempo un garante de la estructura política y militar de la sociedad. No es casualidad que Vladimir el I, conocido como Vladimir el Santo, intentara hacer de Perún el dios supremo para toda la Rus, no solo para los polanes. Así, Perún era el dios del trueno y del poder, una figura central en la cosmovisión eslava. Junto al Perún existía otro dios del cielo, más enigmático, llamado Dashbok. Su nombre contiene la raíz dar, reflejando su relación con la generosidad y la vida que da el sol. Era el dios solar asociado con la abundancia, la fertilidad y el bienestar general. La adoración del sol fue una de las primeras formas del culto humano. Para los eslavos, Dashbog representa el sol benevolente, el que proporcionaba calor y la vida a los campos, asegurando la supervivencia y la prosperidad de la comunidad. Dashbog también tenía un carácter generoso y benefactor, y podía considerarse un colega y contraparte de Yarilo, otro dios, solar de los eslavos. También era solar. El nombre Yarilo proviene de la raíz yar, que significa fuerza, brillo o intensidad, y se mantiene en palabras modernas como yarro, fuerte, ardiente o yarki, brillante. Yarilo simbolizaba la energía vital, la fertilidad de la tierra y la pasión de la naturaleza en primavera y verano, complementando las funciones de Dashbog en el panteón eslavo. Yarilo es el dios del sol primaveral, como dijimos antes, del renacimiento, de la juventud y de la renovación. Representa la energía vital que trae la primavera, cuando la naturaleza despierta después del frío invierno. Era un símbolo del ciclo de la vida, del paso del tiempo y de la conexión del ser humano con el espacio y la tierra. La llegada de la primavera en las antiguas tierras eslavas significaba un cambio climático y la apertura de un nuevo ciclo agrícola y social. Los ríos se deshelaban, los campos comenzaban a cubrirse de verde, los árboles florecían y los animales se reproducían, y todo esto estaba íntimamente ligado a la adoración de Yarilo. La energía de este dios se percibía en la vida diaria de la gente. Se creía que quien participaba activamente en los festejos de Yarilo podría absorber parte de su fuerza y vitalidad, asegurando así salud y éxito durante el año. Los festivales primaverales incluyen juegos, carreras, luchas y competiciones que no solo simbolizaban el despertar de la vida, también reforzaban los lazos comunitarios y celebraban la cooperación entre los miembros de la tribu.
Algunas regiones realizaban desfiles y procesiones alrededor de hogueras, saltando sobre ellas para purificarse y recibir la bendición del dios. Yarilo, especialmente al mediodía, representaba la plenitud de la vida y la energía creativa de la naturaleza. Su luz se asociaba con la claridad, la fuerza y la capacidad de regeneración de todo lo que existía. Su influencia no se limitaba únicamente a la fuerza física y vitalidad humana. Yarila también era responsable de la fertilidad de la tierra, de los cultivos y de la prosperidad de las aldeas. La primavera era un tiempo de renovación espiritual y física. Se creía que la bendición de Yarilo aseguraba la abundancia de frutos, la multiplicación del ganado y la estabilidad de la comunidad. Además, fomentaba la creatividad, la alegría y la curiosidad, alentando a jóvenes y adultos a explorar, aprender, construir y mejorar sus habilidades artesanales. Su culto estaba marcado por cantos, danzas y ofrendas, y estaba profundamente entrelazado con el ciclo agrícola. Svarog es otro dios fundamental y enigmático, probablemente uno de los pocos con origen no estrictamente eslavo en el panteón antiguo. Un momento. Su nombre sugiere raíces nórdicos o préstamos culturales de pueblos vecinos, y su dominio abarcaba la herrería, el trabajo del metal y las artes mecánicas, recordando a Hefesto en la mitología griega, pero con un contexto eslavo y práctico. Los herreros eran figuras esenciales en la sociedad. Producían armas, herramientas y utensilios que garantizaban la vida diaria y la defensa de la comunidad. Svarog representaba habilidad manual y también la creatividad, el ingenio y la capacidad de innovación. Su culto incluía rituales en los que se ofrecían metales y herramientas y se realizaban ceremonias en talleres y forjas, enfatizando la sacralidad del trabajo creativo y productivo. Entre los dioses menores se encontraba Stribog, asociado con el viento y el aire. Aunque los detalles sobre él son escasos, se cree que su nombre refleja la fuerza invisible de la naturaleza, especialmente el viento que sopla con fuerza y rapidez. Muchos mifólogos consideran que la raíz str de stri se conserva en palabras modernas como strela, flecha, también Stremlenia, aspiración. Este dios mostraba la estrecha conexión entre la divinidad y los fenómenos naturales, así como la importancia que los antiguos eslavos otorgaban al entendimiento y respeto de los elementos que condicionaban la vida cotidiana, desde la navegación por ríos hasta la protección contra tormentas y desastres climáticos. En el panteón femenino, la diosa más importante era Makosh, protectora de la vida doméstica, la familia, la maternidad y los niños. Su influencia se extendía tanto al ámbito familiar como al agrícola. Aseguraba que los cultivos prosperan y que la comunidad se mantuviera unida y saludable. Representaba el ciclo de la vida, la fertilidad y la conexión entre los humanos y la naturaleza, demostrando que la espiritualidad eslava estaba profundamente integrada en la vida cotidiana. Vélez era otro dios importante, protector del ganado, símbolo de riqueza y prosperidad. En la Rus antigua, tener ganado significaba seguridad económica y estatus social. Por eso, Vélez era fundamental para la comunidad, especialmente en ciudades comerciales como Novgorod. Este dios reflejaba la importancia de la estabilidad material y la gestión económica. Más allá del ganado, Vélez estaba vinculado a la tierra, los bosques y las aguas, así como a los recursos naturales que sostenían la vida de la comunidad. Se le rendían ofrendas de lana, miel
leche y monedas cerca de árboles sagrados o en cruces de caminos, buscando protección y prosperidad. Históricamente, su figura se mencionaba en crónicas cuando el príncipe Vladimir el I erigió estatuas de dioses paganos antes de la cristianización, colocándolo en lugares de mercado, lo que refleja su vinculación con el comercio y la economía práctica. En algunos mitos aún se le asocia con el mundo subterráneo, actuando como mediador entre la vida y la muerte, y su oposición con el dios Perún simbolizaba también el equilibrio entre orden y caos. Con la cristianización, muchos de sus atributos se transformaron en figuras de santos protectores del ganado, pero su influencia sobrevivió en el folclore, los rituales y la tradición agrícola. Además de los dioses mayores, existían entidades más cercanas al hombre. Rod y Rojanitsa eran espíritus protectores de la familia, el hogar y la descendencia. Rod cuidaba los bienes, las tierras y la prosperidad familiar, mientras que Rojanitsa protegía la dinastía y aseguraba que los descendientes fueran honrados y cuidados. También existían espíritus ancestrales como Chur, invocados para proteger los límites familiares y garantizar la seguridad espiritual. Los límites de la propiedad a menudo se señalaban con estacas o símbolos que representaban a esos espíritus. De ahí viene la expresión sobrepasar los límites, Chur, que indicaba vulnerabilidad espiritual. En conjunto, el panteón eslavo mostraba una visión del mundo en la que lo divino y lo cotidiano estaban indisolublemente unidos. Cada dios, cada espíritu o entidad encarnaba aspectos fundamentales de la vida: la naturaleza, la creatividad, la fertilidad, prosperidad, protección y la transmisión de conocimiento. La adoración y las prácticas rituales no eran actos aislados, sino instrumentos de cohesión social, de relación armoniosa con el entorno y de reafirmación de la identidad colectiva. La espiritualidad eslava reflejaba una comprensión profunda de la interdependencia entre los hombres, la naturaleza, el espacio y proporcionaba un marco simbólico y práctico para organizar la vida y garantizar la continuidad de la comunidad. He mencionado un gran número de dioses y espíritus, pero eso no es todo. Además existía toda una clase de entidades conocidas como nechis o fuerzas sobrenaturales menores, que eran mucho más cercanos a la vida diaria de los antiguos rusos y que habilitaban literalmente al lado de los humanos, conviviendo con ellos en sus casas, baños, graneros, patios y también en los bosques. Cada persona todavía sabe de ellos, refiero a los rusos. Se han creado diversas obras literarias, dibujos animados y en general la información sobre ellos se ha transmitido de boca en boca y existe aún hoy. Este Nechist estaba formado por una enorme variedad de criaturas. Los Leshi, por ejemplo, es un espíritu del bosque que cuidaba y gobernaba partes profundas y feroces de los bosques. El Domovoy, guardiante de la casa y del hogar, Bannik, protegía la baña, un tipo de sauna rusa. También Avinnik, espíritu de los graneros y los almacenes, las rusalcas, que eran ninfas acuáticas asociadas a ríos y lagunas. Además existen las kikimori y muchas otras figuras descritas en los cuentos populares, leyendas y canciones folclóricas.
Cada una de estas entidades tenía un ámbito territorial limitado, aunque muy específico. Por ejemplo, un domovoi no tenía poder fuera de la casa que protegía. Un bañik controlaba únicamente la baña y podía influir en la salud y bienestar de quienes lo utilizaban. Avini cuidaba el grano en el granero, incluso los leshy, aunque vivían en bosques más extensos, normalmente estaban divididos por sectores, de manera que cada leshy o guardián forestal tenía su parcela asignada y no dominaba el bosque completo. Los espíritus del agua habitaban en pantanos y arroyos concretos y sus acciones podían percibirse mediante sonidos inexplicables, brumas, movimientos de objetos y fenómenos que en su momento no podían explicarse racionalmente. La relación de los humanos con estos espíritus era compleja y muy diversa. Si les trataba con respeto, se les ofrecían pequeñas ofrendas y se cuidaba su entorno, podían devolver favores, proteger la casa, cuidar el ganado, mantener los cultivos saludables e incluso intervenir en situaciones peligrosas para ayudar. Por ejemplo, un domovoy podría ayudar a mantener la limpieza y el orden, evitando accidentes. Un bánik aseguraba que la bani estuviera segura y que los rituales de purificación fueran efectivos. Los abiniki podrían proteger los alimentos y el ganado, también protegían de enfermedades o pérdidas. Por el contrario, la falta de respeto o la burla hacia ellos podía causar serios problemas, ruidos misteriosos en la casa, objetos que se movían solos, accidentes, daño al grano o al ganado, sustos inesperados, y etc. Este sistema de interacción con los espíritus domésticos y naturales formaba un ciclo continuo de respeto, eh, profundamente arraigado en la cultura y en la vida diaria. Los relatos folclóricos y cuentos populares están llenos de historias sobre cómo los humanos aprendían a convivir con estas fuerzas, manteniendo un delicado equilibrio entre la admiración y el miedo. Incluso hoy muchas personas de manera semijocosa dicen frases como el Damaboy ha escondido esto cuando pierden, por ejemplo, alguna cosa en casa y le piden ayuda. Damaboy, como dámelo, devuélvemelo, porque saben que si se pierde algo puede ser por Damaboy. Aunque se dice en tono de broma, subraya la idea de que estos seres existían realmente y que su influencia era tangible. Crujidos de tablas, ruidos nocturnos, movimientos de objetos, sonidos misteriosos del bosque y del agua eran percibidos como signos de su presencia. Además, el comportamiento de estos espíritus estaba ligado a la observancia de rituales y normas de respeto. Se creía que debían ofrecerse ofrendas como comida, bebidas, pequeñas prendas de ropa o herramientas a los espíritus de la casa y del bosque. Ignorarlos podía provocar su ira, mientras que su favor se obtenía mediante la dedicación a la familia, la comunidad y la naturaleza. Este sistema de interacción espiritual formaba una especie de código social y religioso doméstico que regulaba la vida cotidiana y la relación con el entorno natural, agrícola y animal. Paralelamente, los intentos de organizar y unificar esta religión múltiple y fragmentada comenzaron incluso antes de la adopción del cristianismo. La reforma más significativa ocurrió con Vladimir el I, quien tras asumir el trono en 980 intentó crear un panteón centralizado con 5 dioses principales encabezados por Perún y establecer su culto como obligatorio para todos los pueblos eslavos dentro del estado de la Rus. La intención era consolidar el poder mediante la religión,
unificando en mismo tiempo los distintos pueblos bajo un sistema espiritual común, para reforzar la autoridad del príncipe y la cohesión del Estado. Sin embargo, esta reforma enfrentó resistencia. Por ejemplo, los habitantes de Nóvgorod se negaron a abandonar la veneración de Veles en favor de Perún, diciendo que sus antepasados siempre habían honrado a Veles y que Perún no era su dios. Reacciones similares surgieron en otros grupos tribales, demostrando que la religión pagana estaba profundamente ligada a la identidad cultural y tribal. Vladimir, en su lugar, comprendió que unificar las tribus solo mediante la imposición del politeísmo no era suficiente. Se necesitaba una religión más universal y consolidante, que sirviera de base para un gobierno centralizado y la cohesión de un Estado multinacional. Por eso, por supuesto, surgió la idea de adoptar una religión monoteísta con un único Dios supremo que no requiriera complejos panteones locales. Los antiguos eslavos ya conocían religiones monoteístas de contacto externo. El cristianismo bizantino ortodoxo, practicado por los habitantes del Imperio bizantino, el Islam conocido a través de comerciantes árabes, etc. Los contactos con los jazares eran principalmente tributarios. La Rus pagaba tribu al Kanato, lo que generaba relaciones tensas y poco agradables. Las relaciones con los comerciantes árabes eran más pragmáticas, basadas en el comercio de bienes, tecnología y la cultura. En el curso medio del Volga existía la Bulgaria del Volga, un importante estado comercial conocido por los eslavos orientales, con el que mantenían relaciones comerciales, aunque a veces también se producían conflictos. En conjunto, estas experiencias externas expusieron a todos los eslavos a diversos sistemas monoteístas, preparándolos para la futura adopción del cristianismo, que consolidaría políticamente el Estado y espiritualmente unificaría a los pueblos de la Rus. La reforma de Vladimir no solo fue religiosa, sino también un intento de crear em, cohesión política y también cultural, estableciendo las bases para la formación de un Estado unificado y centralizado bajo un marco espiritual y administrativo común. El territorio de los eslavos orientales era, en la Edad Media, un espacio estratégico de gran importancia, no solo por su extensión geográfica grande y amplia, sino por su posición entre las rutas comerciales del norte de Europa y el mundo bizantino en aquel tiempo, así como entre los territorios controlados por el Imperio Romano Germánico y los reinos eslavos occidentales. Especialmente por esta razón, el área de los eslavos orientales fue objeto de interés religioso, político y diplomático. Se trataba en primer lugar de una lucha por la influencia geopolítica y cultural. La Iglesia cristiana occidental estaba por un lado, centrada en Roma y conocida como la Iglesia católica. Buscaba extender su autoridad espiritual y temporal hacia los pueblos eslavos orientales. Y por otro lado, la Iglesia Oriental, con sede en Constantinopla y llamada posteriormente la Iglesia Ortodoxa, buscaba consolidar su influencia en las mismas tierras, estableciendo vínculos religiosos que fortalecieran lazos políticos y comerciales con ciudades importantes de la Rus.
En contraste con los eslavos orientales, los eslavos occidentales ya habían adoptado el cristianismo bajo la influencia de Roma. Por ejemplo, los checos, los polacos y croatas. Estos últimos, representando a los eslavos del sur, aceptaron la cristianización siguiendo el modelo católico romano, lo que consolidó la presencia e influencia del papado en Europa central y del este. Roma veía a los eslavos orientales como un objetivo potencial estratégico, un territorio fértil para expandir su jurisdicción religiosa y política, otorgando al Papa un tipo de patrocinio espiritual que también implicaba control indirecto sobre las riquezas de tierra y las decisiones políticos locales. En este contexto, en el año 961 se envió una misión diplomática y religiosa muy significativa. Un monje llamado Adalberto enviado a Kiev con el objetivo de persuadir al príncipe de la Rus para que los eslavos orientales aceptaran la cristianización según el modelo católico romano. Este monje no actuaba solo por orden de la Iglesia, sino que fue enviado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un estado medieval enorme y poderoso que abarcaba gran parte de Europa central y del norte, con intereses políticos directos en la región. La intención de esta misión era doble, religiosa y política. Religiosa porque buscaba la expansión del catolicismo y política porque la conversión traería consigo un vínculo de lealtad y dependencia hacia Roma y el emperador. Adalberto llegó a Kiev y permaneció ahí cierto tiempo intentando convencer tanto a la élite gobernante como a la población general de que el catolicismo era la religión más correcta y beneficiosa. Sin embargo, según las crónicas, su comportamiento fue percibido como altanero y arrogante. Los habitantes de Kiev, indignados por su actitud, le mostraron el camino, es decir, lo expulsaron de la ciudad. Y así la misión de Adalberto fracasó y él mismo regresó al emperador informando que no había logrado su objetivo. No obstante, este contacto tuvo un valor histórico importante. Fue la primera interacción documentada entre el mundo católico romano y los eslavos orientales, aunque resultara infructuosa. Mientras tanto, los contactos con Bizancio y la cristianidad oriental eran mucho más antiguos y continuos. Estos comenzaron a finales del siglo IX, con las primeras expediciones bizantinas al territorio de los eslavos orientales, que buscaban establecer rutas comerciales, alianzas políticos y acuerdos diplomáticos. El primer documento conocido que refleja un contacto entre los paganos eslavos y los cristianos bizantinos es el Tratado de Oleg, fechado en 911, según las crónicas, en el que los eslavos juraban por Perún, su dios supremo, mientras los bizantinos besaban la cruz. Este acto simbolizaba un acuerdo de coexistencia entre dos sistemas de creencias, el pagano y el cristiano, mostrando cómo se podían establecer compromisos diplomáticos aún entre culturas y religiones diferentes. Posteriormente, durante el reinado del príncipe Igor, se firmó un nuevo tratado con Bizancio, aunque el viaje inicial fue infructuoso, y el tratado final se firmó efectivamente con su viuda, Olga de Kiev, tras la muerte de Igor. Los embajadores bizantinos llegaron a Kiev
para formalizar el acuerdo, y los crónicos describen un hecho notable. Mientras una parte de la nobleza juraba por Perún, otra parte se dirigía al templo de San Elías para besar la cruz junto con los enviados bizantinos. Esto demuestra que a mediados del siglo X ya existía una cristianización parcial de la élite gobernante, incluso antes de una adopción formal del cristianismo en todo el estado. El alcance de esta cristianización parcial y la interacción entre los cristianos y los paganos dentro de la misma élite es difícil de cuantificar. Las crónicas no mencionan persecuciones ni conversaciones forzadas. Parece que había un tipo de tolerancia pagana en la que lo esencial era reconocer la autoridad del príncipe sin imponer una religión específica. Esta actitud permitía coexistir pacíficamente entre quienes mantenían creencias ancestrales y quienes adoptaban nuevas ideas religiosas. Un caso destacado es el de Olga de Kiev, cuya conversión al cristianismo fue histórica y legendaria. Según la tradición, Olga viajó a Constantinopla y cautivó al emperador bizantino Constantino Monomaco con su ingenio y presencia. La leyenda cuenta que él deseaba casarse con ella, pero Olga, siendo una mujer astuta, se negó y propuso una condición. Se sometería al bautismo, pero solo si el emperador se convertiría en su padrino. El emperador aceptó, sin comprender la implicación. Por las leyes eclesiásticas, un padrino no podía casarse con su ahijada, lo que invalidó automáticamente cualquier intento matrimonial. Este episodio, aunque probablemente mítico en algunos detalles, ilustra el ingenio de Olga y cómo utilizó el cristianismo para proteger su autonomía y sus intereses políticos. Históricamente, sí está documentado que Olga viajó a Constantinopla, fue bautizada y regresó a Kiev entusiasmada por su nueva fe, aunque preocupada por la reacción de su pueblo. Este acto fue más un hecho personal y diplomático que una política de Estado. El bautismo de Olga no impuso inmediatamente el cristianismo en toda la Rus, pero sí abrió la puerta a futuras conversaciones. Su hijo Svetoslav se negó a bautizarse y permitió que aquellos que quisieran convertirse lo hicieran voluntariamente, sin imponer sanciones a los paganos. Este enfoque demuestra que incluso entre la élite coexistían prácticas religiosas diversas y un alto grado de tolerancia. Finalmente, después de la muerte de Svetoslav, Vladimir el I ascendió al poder tras un conflicto con su hermano Yarapol. Vladimir logró consolidar su posición y posteriormente sería el encargado de implementar la cristianidad oficial en toda la Rus, sentado las bases para la futura unificación religiosa, política y cultural del Estado. Su reinado marcaría el inicio de la cristianización masiva y estructurada, influenciada tanto por Bizancio como por la necesidad de fortalecer el control sobre un territorio extenso y diverso, donde coexistían tradiciones paganas, comunidades cristianas y redes de comercio internacional que requerían alianzas diplomáticas sólidas. Vladimir el I ascendió al poder en la Rus en un momento de gran complejidad política, social y cultural, después de un prolongado periodo de conflictos internos, luchas sucesoras y tensiones entre diferentes fracciones de la nobleza.
Tras la muerte de su hermano Yarapolk, Vladimir consolidó el poder en un territorio extenso que abarcaba las principales ciudades y tribus de la Rusia oriental, incluyendo Kiev, Novgorod, Polotsk, Smolensk y otros centros menores. La unificación de estos territorios bajo un solo gobernante no solo era un logro militar, sino también una hazaña administrativa y política que requería un profundo entendimiento de las costumbres locales, de las tradiciones tribales y del entramado religioso que permeaba la vida cotidiana de los pueblos eslavos orientales. Desde el inicio de su gobierno, Vladimir enfrentó el desafío de gobernar sobre un pueblo profundamente diverso. Las tribus eslavas orientales practicaban diversas formas de paganismo, cada una con su propio panteón de dioses, rituales y festividades. Algunos veneraban a Perún como dios del trueno y de la guerra, otros a Veles como protector de los ganados y de riqueza, mientras que otros rendían culto a dioses menores asociados a ríos, bosques, colinas y elementos de la naturaleza. Esta diversidad hacía imposible imponer un sistema religioso único sin causar descontento y resistencia entre la población. Al principio, Vladimir intentó implementar un panteón pagano unificado, colocando a Perún en la cúspide y subordinando a los demás dioses menores a su autoridad simbólica. Sin embargo, esta iniciativa fracasó. Los líderes locales y las comunidades conservaban lealtad a sus dioses tradicionales, y las fuentes cronistas señalan que a pesar de los esfuerzos del príncipe, muchos se negaron a abandonar sus creencias ancestrales. La resistencia no era solo espiritual, sino política. Cada dios estaba ligado a la identidad tribal y a la legitimidad del liderazgo local. Frente a este fracaso, Vladimir comenzó a considerar la adopción de un monoteísmo que pudiera unificar a todos estos súbditos bajo un solo Dios supremo, capaz de legitimar su autoridad y fortalecer la cohesión del Estado. No está claro si esta decisión fue resultado de un consejo de asesores, una experiencia personal o una revelación, según las crónicas posteriores redactadas ya en un contexto cristiano. Lo que sí es seguro es que este paso marcaría un punto de inflexión en la historia de la Rus, transformando no solo la esfera religiosa, sino también la política, la económica y cultural. En 986, según las crónicas, Vladimir recibió la visita de 4 emisarios, cada uno representando una religión diferente. Este episodio es clave para entender la profundidad de su decisión y las razones detrás de la elección de la ortodoxia. El emisario musulmán, procedente de la Volga Bulgaria, presentó el Islam, destacando la unicidad de Allah y las normas de la fe islámica. Vladimir inicialmente consideró favorable ciertos aspectos de esta religión. Sin embargo, le resultaron inaceptables restricciones como la prohibición de consumir cerdo y la prohibición de beber alcohol, esenciales en la vida social y festiva de los eslavos orientales. La negativa de Vladimir no era solo un rechazo personal, sino también un reflejo de la importancia de banquete como instrumento político y social, donde la comida y la bebida eran esenciales para mantener la lealtad de la nobleza y la cohesión del pueblo. El emisario judío explicó las normas del judaísmo, incluyendo prohibiciones dietéticas estrictas y restricciones matrimoniales. Vladimir preguntó directamente por la capacidad de la religión para mantener un Estado unido y eficiente. La respuesta del representante judío sobre la dispersión del pueblo y la pérdida del poder político
convenció a Vladimir de que esa religión no podía cumplir el papel de consolidar su autoridad ni unificar a su pueblo. El emisario católico romano apenas fue escuchado. Vladimir recordaba la misión fallida del monje Adalberto de 961, enviado por el Sacro Imperio Romano Germánico para persuadir a los príncipes de la Rus oriental a aceptar el catolicismo. La arrogancia percibida de Adalberto y el rechazo de los habitantes de Kiev demostraron que la influencia de Roma era limitada y que imponer la fe católica podría generar resistencia y descontento. Y al final, el emisario bizantino, representante de la Iglesia Ortodoxa, presentó una exposición detallada de la fe, la liturgia, los sacramentos, himnos, la belleza de los templos, las normas de comportamiento y la relación entre la religión y Estado. Vladimir formuló preguntas precisas, explorando los textos de Antiguo y Nuevo Testamento, y permitió al emisario mostrar las ventajas del cristianismo oriental para la cohesión política y la consolidación del poder. Posteriormente, Vladimir envió delegados a investigar las prácticas religiosas de los musulmanes, judíos, católicos y ortodoxos. Los enviados que asistieron a la liturgia en la Santa Sofía de Constantinopla quedaron impresionados por la magnificencia del templo, los frescos, los iconos y el coro describiendo la experiencia como una unión entre el cielo y la tierra. Esta demostración artística, espiritual y política convenció a Vladimir de la superioridad del cristianismo bizantino para cumplir su objetivo de consolidación del Estado. En paralelo, Vladimir entró en Chersoneso, donde apoyó al emperador bizantino en un conflicto interno a cambio del compromiso de entregar a su hija Ana como esposa. Tras un prolongado asedio, incluyendo tácticas como cortar el suministro de agua, Vladimir logró la rendición de la ciudad. Ana condicionó su matrimonio al bautismo de Vladimir, quien aceptó. Este acto no solo consolidó la alianza con Bizancio, sino que formalizó la adopción de la ortodoxia como religión oficial de la Rus, iniciando un proceso que cambiaría profundamente la identidad cultural, política y social del Estado. Y la cristianización de Rus también fue un cambio espiritual. Representó un acto estratégico de gobernanza, unificar tribus diversos, fortalecer la legitimidad del poder central, establecer alianzas internacionales y crear una identidad común basada en la fe ortodoxa. La adopción de la ortodoxia permitió a Vladimir centralizar la administración, reorganizar el sistema judicial, establecer templos y monasterios, formar una élite clerical educada y establecer festividades religiosas que reforzaban la cohesión social. Este proceso también tuvo ah, repercusiones, es decir, culturales y arquitectónicas. Se construyeron templos al estilo bizantino, como la Desiatina Cerkev, que servían no solo como centros de culto, sino también como símbolos de poder político y puntos de reunión comunitaria. Las iglesias y monasterios se convirtieron en centros de educación, transmisión cultural y arte sacro, incluyendo la pintura de frescos, la elaboración de iconos y la música litúrgica. Asimismo, la cristianización modificó profundamente la vida cotidiana. Se introdujeron normas éticas y morales basadas en los textos bíblicos. Se transformaron rituales de matrimonio y funerales. Se adoptaron festividades religiosas y se promovió la alfabetización entre la élite para leer y copiar textos sagrados.
Estos cambios marcaron el inicio de un proceso de europeización gradual de la Rus, que conectó el Principado con Bizancio, el Mediterráneo y otras regiones cristianas de Europa. Tomando consigo a los sacerdotes bizantinos, Vladimir llegó a Kiev, la ciudad que se convertiría en el centro espiritual y político de su reino. Y ahí ocurrió, según las fuentes históricas, el acto fundamental que marcaría un antes y un después en la historia de la Rus, su bautismo y la consiguiente cristianización de la ciudad y sus territorios inmediatos. Este evento no fue solo un mérito ritual, eso era un proceso cargado de significado político, como dije antes. No solo religión, sino planes políticas y sociales. Un punto de inflexión que consolidó la autoridad del príncipe, transformó la estructura del poder y abrió, también lo más importante, a un nuevo orden ideológico basado en la fe cristiana ortodoxa, que se convertiría en un eje central para la construcción del Estado medieval ruso. La historia que rodea este bautismo está llena de interrogantes y complejidades. Desde el análisis de los textos antiguos como la crónica de los años pasados, los académicos han señalado que la narrativa sobre los emisarios, la elección de la fe, deben interpretarse cuidadosamente. Muchos estudios coinciden en que algunas de estas historias son adiciones posteriores. En el momento en que se escribía la crónica, la Rus de Kiev ya se encontraba bajo la influencia cultural y política de Bizancio, y existía el deseo evidente de contar con una metrópoli propia, un centro de autogobierno eclesiástico, que no dependiera exclusivamente de Constantinopla. Esto implicaba que se necesitaba justificar históricamente que la Rus no había sido simplemente un lugar sumido en el paganismo y la oscuridad, sino que ya había tomado decisiones deliberadas y conscientes respecto a su religión, demostrando capacidad de discernimiento y la autonomía. La llegada de los sacerdotes griegos y el bautismo de Vladimir mismo se representaban como la iluminación espiritual traída por Bizancio, pero la narrativa enfatizaba que la elección final de la fe fue deliberada y consciente, y no simplemente el resultado de una imposición externa. Los príncipes de la Rus decidieron optar por el cristianismo ortodoxo, aunque existían alternativas claras. Podían haber seguido el camino del catolicismo romano o incluso considerar influencias judías en términos de fe y administración. La decisión fue, por lo tanto, un acto de aguda deliberación política y religiosa que fortalecía la legitimidad del príncipe y establecía un precedente de autonomía en la toma de decisiones religiosas del Estado. Aún más, la narrativa del bautismo de Vladimir plantea tantas preguntas como respuestas. No está completamente claro dónde tuvo lugar el bautismo. ¿Fue en Kiev al regresar de su viaje a Jersón con los sacerdotes y su nueva esposa bizantina, o se realizó directamente en Jersón antes de su retorno? Lo que pasa es que los textos medievales sitúan formalmente la cristianización de la Rus en el año 988, pero los estudios contemporáneos sugieren que Vladimir probablemente se bautizó un poco antes, en un acto personal que precedió a la cristianización masiva de su pueblo. Sin embargo, para que la cristianización fuera efectiva, también tuvo que organizar el bautismo de su población, asegurando que el cambio de la fe se realizara de manera pública y efectiva, con un fuerte componente ritual y simbólico que implicaba la entrada del pueblo en las aguas del bautismo, ritual
que además de su valor religioso, servía como instrumento de cohesión social y reafirmación del poder del príncipe. Tras estos eventos surge la construcción de la iglesia de Diezma, conocida también como la iglesia de la Dormición de la Santísima Virgen, que se convirtió en el primer gran templo de Kiev, cuya ubicación está documentada con certeza arqueológica y literaria. Esta iglesia representaba no solo un centro de culto, sino también un instrumento tangible de organización y financiamiento estatal, ya que Vladimir decidió a su mantenimiento la décima parte de todos los ingresos recaudados en sus dominios, garantizando así que la iglesia fuera sostenida directamente por el poder principal y reflejara el vínculo inseparable entre la autoridad política y religiosa. La elección del lugar sobre el Andriesky o colina de San Andrés y su monumentalidad reflejaban la intención de crear un símbolo duradera de la nueva fe y del poder consolidado de Kiev como capital cristiana. Al adoptar el cristianismo, Vladimir es retratado en las crónicas como un príncipe ejemplar. Empezó a mostrar un cuidado constante por los pobres, la educación y la moral pública. No obstante, el análisis histórico sugiere que este retrato idealizado es parcialmente una construcción literaria de los cronistas que buscaban resaltar la transformación espiritual y moral del príncipe tras la conversión. En realidad, Vladimir, antes y después de la adopción del cristianismo, conservaba su carácter normal y sus hábitos políticos. Mantenía campañas militares, tomaba decisiones duras a veces y en ocasiones conflictivas, incluso dentro de su familia, con sus primos y hermanos. La conversión no lo transformó instantáneamente en un monarca impecable según los estándares cristianos, pero sí marcó el inicio de un proceso de integración de valores cristianos en la vida del Estado, en la administración y la justicia. La importancia de Vladimir en la historia de la Rus se refleja también en su título dentro de la Iglesia, igual a los apóstoles, un reconocimiento que subraya la magnitud de su rol en la cristianización de su pueblo y la creación en un Estado con identidad religiosa consolidada. Es fundamental entender que el bautismo de Vladimir no solo implicó un acto ritual personal, sino que inició un proceso de transformación estructural y simbólica de la Rus, que involucraba la creación de templos, la introducción de clérigos, la alfabetización, la producción de manuscritos religiosos y litúrgicos, reinterpretación de tradiciones paganas bajo un marco cristiano. Ojo con esto. Fenómeno que se consolidaría a lo largo de los siglos posteriores. En consecuencia, la llegada de los sacerdotes bizantinos a Kiev, la realización del bautismo, la edificación de la iglesia de la Diezma y la instauración de la fe ortodoxa construyeron un conjunto de medidas estratégicas cuyo impacto fue trascendental para la consolidación del poder de Vladimir, la integración de los territorios de la Rus y la proyección de su autoridad tanto interna como ante otras potencias cristianas de la época. La historiografía moderna continúa analizando estos eventos, tratando de eh, discernir el balance entre la realidad política y militar de la época y la narrativa idealizada que las cronistas medievales transmiten. Y también es importante subrayar que Vladimir, aunque fue el artífice del bautismo de Kiev y sus alrededores, no logró cristianizar toda la Rus de manera inmediata ni uniforme. Su autoridad era fuerte y consolidada únicamente en la capital y en las regiones cercanas, donde su poder se ejercía sin oposición significativa.
Sin embargo, incluso ahí, según las crónicas, no todos los habitantes estaban dispuestos a aceptar nueva fe. Antes del bautismo masivo, Vladimir recorría personalmente la ciudad, visitando barrios, asegurando a la población que quien decidiera no bautizarse no sería considerado enemigo del Estado ni del príncipe. Este gesto, aunque conciliador en apariencia, refleja la complejidad de la situación. El bautismo no era solo un acto religioso, era un instrumento de control social y político, destinado a integrar a la población bajo un marco ideológico común. En esta campaña de bautismo, algunos habitantes se mostraron entusiastas, abrazando la fe con alegría y devoción. Otros, más cautelosos, se sometieron de manera pragmática, cumpliendo con el rito simplemente para evitar conflictos con la autoridad, mientras que un sector considerable decidió resistirse o abandonar sus hogares, emigrando a regiones donde el poder de Vladimir no llegaba de manera inmediata. Esta diversidad de respuestas muestra que la cristianización no era un proceso homogéneo y que la conversión formal no siempre reflejaba un camino interno de creencias, sino una adaptación a nuevas estructuras de poder. El desafío era aún mayor que en las regiones más alejadas de Kiev, donde la autoridad directa de Vladimir era limitada. El caso más emblemático es Novgorod, ciudad poderosa y autónoma, conocida por su resistencia a la imposición de nuevas estructuras de poder y de la cristianización externa. Según las crónicas, la conversión ahí fue obra de figuras como Dobrynia, pero incluso ellos encontraron una resistencia intensa, especialmente de los Volhvos, líderes espirituales paganos de Novgorod que mantenían prácticas religiosas tradicionales profundamente arraigadas y que eran respetados por la comunidad. La información que nos ha llegado sobre estos eventos es escasa, pero todo indica que la transición religiosa fue gradual y en muchos casos forzada por la presencia militar y la autoridad política del príncipe. Las regiones del noreste, como las tierras de Vladimir, Suzdal y Rostov, representaban aún mayor desafíos. Ahí los bosques densos y los extensos pantanos impedían el libre tránsito de los clérigos, dificultando la administración del bautismo y la propagación de la fe cristiana. En estos territorios la cristianización era casi equivalente a una colonización cultural, ya que los sacerdotes iban acompañados de contingentes militares para asegurar la autoridad de Vladimir se estableciera de manera efectiva. Este modelo de cristianización fuertemente ligado a la expansión territorial y la consolidación política, muestra que la conversión religiosa fue espiritual, también un instrumento de administración estatal para varias regiones. Podemos afirmar que la cristianización de la Rusia se extendió durante varios siglos, siendo un proceso formal y gradual. Incluso después del bautismo oficial, la Rus conservaba muchas características paganas en la vida cotidiana adaptadas al cristianismo. Lo que antes eran deidades paganas fue reinterpretado como santos cristianos. Por ejemplo, Perún, dicho Perún, el dios de trueno, fue asociado rápidamente con el profeta Elías. La diosa Mokosh se transformó en Santa Paraskeva y Vélez, dios de los pastores y la riqueza, fue asimilado en la figura de San Blas. Esta, sin esto permitió a la población mantener ciertas prácticas culturales mientras adoptaba formalmente la nueva fe, facilitando la aceptación del cristianismo sin romper abruptamente la continuidad social y cultural. También los festivales de celebraciones tradicionales como la Maslenitsa, Kalyatki, Sviatki también sobrevivieron, aunque reinterpretados bajo el marco cristiano también.
Masleniца, por ejemplo, continuaba siendo un ritual pagano de bienvenida a la primavera, aunque ahora se combina con elementos cristianos. La festividad de Iván Kupala, originalmente centrada en rituales de fuego y agua, se fusionó con la veneración a Juan el Bautista, generando una celebración híbrida que combinaba antiguos rituales agrícolas con la nueva liturgia cristiana. En la práctica cotidiana, el pueblo ruso seguía viviendo con una mezcla de tradiciones paganas y cristianas, donde los santos asumían roles y atributos de antiguos dioses, y las plegarias eran dirigidas a figuras consideradas protectoras y benefactores. El bautismo y la adopción del cristianismo también tuvieron consecuencias culturales profundas con la llegada de los misioneros y la construcción de iglesias. Surgieron las primeras escuelas y centros de educación donde se enseñaba lectura, escritura y doctrina cristiana. Aparecieron las primeras bibliotecas, hospitales y albergues conocidos en Rusia prevolucionaria como casas de misericordia, donde se cuidaba de los pobres, enfermos, ancianos y discapacitados. Los, mon- los monasterios como la Lavra de Kiev-Pichorsk o el monasterio de San Jorge de Novgorod se convirtieron en centros de espiritualidad, educación y cultura, desempeñando un papel esencial en la preservación del conocimiento y la formación de líderes religiosos. La introducción del cristianismo también implicó un cambio en la ética y las leyes. La sociedad comenzó a internalizar los principios de moral cristiana, lo que supuso un cambio gradual en la cultura política y social de la Rusia. A pesar de todos estos cambios, es fundamental entender que la fe popular seguía fuertemente influenciada por patrones antiguos. El cristianismo se arraigó gradualmente como marco simbólico y normativo, preparando a la sociedad rusa para siglos de desarrollo religioso, cultural y político. La cristianización de 988, aunque no fue inmediata ni uniforme, marcó la elección definitiva de un camino religioso y cultural. El cristianismo oriental ortodoxo vinculado a Bizancio que consolidó la identidad política, social y cultural de la Rus, esta elección fue lógica. El judaísmo y el islam eran opciones exóticas para la estructura social y cultural rusa de esa época, y el catolicismo romano no ofrecía las ventajas políticas y culturales que Bizancio proporcionaba a través de su relación histórica con la Rus. Vladimir entró así en la historia como santo cruzador de la Rus, igual a los apóstoles, un símbolo de consolidación del poder político y espiritual, y como el responsable de la introducción del cristianismo en las tierras de la Rus. Su memoria se mantiene viva hasta hoy, con monumentos como el que se erige en la colina de Vladimir en Kiev, sosteniendo la cruz, recordando el lugar donde comenzó la cristianización de toda una nación y la fundación de la cultura y la espiritualidad que definirían el desarrollo de la Rus y posteriormente del Estado ruso y ucraniano. Y ahora la respuesta principal a la pregunta, ¿por qué durante la Epifanía los ortodoxos rusos se sumergen en la prórroga de agua helada? El 19 de enero se celebra uno de los festivales más importantes del calendario ortodoxo, la Epifanía del Señor, conocido también como el bautismo del Cristo. Según los evangelios, en este día Jesús fue bautizado en el río Jordán y por ello se considera que el agua de este día tiene propiedades curativas, purificadoras y sagradas. Por tradición, muchos fieles ortodoxos buscan sumergirse en el agua helada de una prórroga, cumpliendo un ritual que, aunque asociado con la religión, tiene orígenes estrictamente populares y seculares. La costumbre de sumergirse en la prórroga
no proviene de un mandato de la Iglesia. La liturgia oficial está regulada por el Tipicón, libro que establece el orden y las normas del servicio religioso, y en él no se menciona ninguna inmersión en el agua helada. Es decir, la Iglesia nunca ha impuesto formalmente este acto, y la práctica se ha desarrollado de manera popular, siguiendo la creatividad y la experiencia de la gente. Existen dos explicaciones principales para el origen de la costumbre. La primera se relaciona con los sviatki, las festividades populares que ocurrían alrededor de la Navidad y el Año Nuevo, marcadas por celebraciones, bailes y juegos. Tras estos festejos, muchas personas sentían la necesidad de purificarse. No acudían necesariamente a la confesión, sino que buscaban la limpieza mediante el baño en hielo, creyendo que así podrían eliminar los pecados cometidos durante las festividades. La inmersión en la prórroga entonces se convirtió en un acto de purificación simbólica tras días de excesos y travesuras. Y la segunda explicación está vinculada a la influencia de peregrinos que visitaban Tierra Santa y el río Jordán. Durante la Epifanía, los cristianos locales se sumergían en las aguas del Jordán como parte del ritual de la celebración. Los viajeros rusos replicaron esta práctica al regresar a su tierra, adoptándola a los inviernos extremos de Rusia, donde los ríos y lagos se congelan. A pesar de las bajas temperaturas, la tradición se mantuvo, demostrando la persistencia y fuerza de las costumbres populares. Históricamente, las inmersiones en hielo se practicaban ya en el siglo XVII, y aunque la masividad actual es reciente, la tradición sobrevivió a siglos de cambios sociales y religiosos. El baño en hielo se convirtió en un símbolo visible de conexión con las raíces históricas y espirituales. Más allá de la tradición cristiana, esta práctica tiene raíces mucho más antiguas, que se remontan a los tiempos en el que cristianismo aún no existía en Rusia. Los pueblos eslavos y sus antecesores realizaban inmersiones en agua helada también, como parte de rituales de iniciación, entrenamiento físico y preparación para la vida adulta. Los niños eran sumergidos en agua fría para acostumbrarlos a la dureza del entorno natural y a la resistencia física, y los adultos realizaban estas inmersiones como actos de fortaleza y purificación. En Rusia, los baños en agua fría tras la sauna o los saltos en la nieve también formaban parte de la vida cotidiana y de la tradición de resistencia física. Estos actos, combinados con elementos rituales y guerreros, simbolizaban la purificación y preparación del individuo para enfrentar desafíos, desarrollar fuerza y coraje y encender la chispa vital o divina dentro de sí. En término ruso, krishenia proviene de la palabra antigua kres, que significa fuego o chispa, indicando originalmente un acto de incendio simbólico de la fuerza vital o espiritual en el iniciado. Antes de la llegada del cristianismo, los rituales de bautismo eran iniciaciones paganas destinadas a despertar la chispa divina o la fuerza vital en la persona y preparar al joven para el oficio, la guerra o la vida adulta. El concepto de cruz, crest, en ruso, también tiene un origen antiguo. Originalmente designaba la disposición de leño sobre el fuego o el suelo, formando un tipo de cruz, y con los siglos se fusionó con el símbolo cristiano. La Iglesia combinó así dos conceptos distintos pero relacionados, el de la cruz como señal religiosa y el del bautismo como rito de purificación. En fin, el baño en la prórroga durante la Epifanía es una fusión de tradiciones antiguas y cristianas que combina la purificación, la fortaleza de los rituales paganos, la comunidad de costumbres populares eslavas y la reinterpretación cristiana de recibir la gracia divina mediante la inmersión en agua. Este acto representa un
puente entre el pasado precristiano y la espiritualidad ortodoxa, y continúa siendo una práctica central en la cultura popular rusa, con profundas raíces históricas, simbólicas y espirituales. Y para concluir, les propongo ver un corto vídeo educativo del canal Historias del Mundo basado en esta lección, que resumirá de forma clara de qué hemos hablado. Y además podéis escribir sus preguntas en el chat. Mientras vamos viendo el vídeo, voy respondiendo. El amanecer cristiano en la Rus de Kiev, cómo cambió Vladimir el mundo eslavo. En el segundo milenio. Un evento cambió el curso de la historia de la Rus de Kiev. La adopción del cristianismo. Este momento no solo redefinió la identidad religiosa y cultural de la Rus, sino que también marcó su entrada en la comunidad de naciones europeas. La historia comienza con Vladimir el Grande, el príncipe de Kiev, quien gobernó desde 980 hasta 1015. Un líder ambicioso y astuto. Buscaba consolidar su poder y unificar las tribus y pueblos bajo su dominio. En este contexto, la religión jugó un papel estratégico. Vladimir comprendió que adoptar una religión monoteísta podría fortalecer su autoridad y cohesión interna, además de mejorar las relaciones con otras potencias. Vladimir envió emisarios a estudiar las principales religiones. Estos exploraron el Islam en los reinos de los búlgaros del Volga, el judaísmo en el imperio házaro, y el cristianismo tanto en la forma latina occidental como en la ortodoxa bizantina. La leyenda cuenta que los emisarios quedaron impresionados por la majestuosidad de la liturgia en la Hagia Sofia de Constantinopla, lo que inclinó la balanza hacia el cristianismo ortodoxo. En el año 988, Vladimir se convirtió al cristianismo y ordenó el bautismo masivo de sus súbditos en el río Dnieper. Este acto simbolizó un cambio político y cultural. La adopción del cristianismo ortodoxo alineó a la Rus de Kiev más estrechamente con Bizancio, lo que trajo consigo influencias culturales, artísticas y políticas. El impacto de la cristianización fue profundo y duradero. En el ámbito religioso, se construyeron iglesias y se estableció una jerarquía eclesiástica. La liturgia y las prácticas religiosas bizantinas se adoptaron. Y el cristianismo se convirtió en un pilar de la identidad eslava oriental. En el terreno cultural, la adopción del alfabeto cirílico permitió el florecimiento de una rica tradición literaria y la creación de textos en lengua vernácula. Políticamente, la cristianización fortaleció la autoridad de Vladimir y sus sucesores, quienes se vieron investidos de un poder casi sagrado. La alianza con Bizancio también trajo beneficios diplomáticos y comerciales, aunque eventualmente condujo a conflictos con los estados latinos y otros vecinos. La cristianización también tuvo sus desafíos. La imposición del cristianismo enfrentó resistencia de aquellos que se aferraban a las antiguas creencias. Además, la integración de la Rus de Kiev en la esfera cultural y política bizantina generaba tensiones con las tradiciones y prácticas locales. A pesar de estos desafíos, la adopción del cristianismo fue un punto de inflexión en la historia de la Rus de Kiev y de los pueblos eslavos orientales. Estableció las bases para el desarrollo de una cultura y una identidad distintivas, que perduran hasta nuestros días. La Rus de Kiev se convirtió en un puente entre el este y el oeste, donde se fusionaron y redefinieron tradiciones y creencias, dando lugar a un legado fundamental en la historia y la cultura de Europa Oriental. Muchas gracias por llegar hasta el final del video.
Eh, También Hola, quería comentarles ah, si se ve bien la presentación. Un momento. También, si desean profundizar en el tema, pueden ver el vídeo original en el enlace. Está en ruso, pero está basado en la lección de un candidato en ciencias históricas, docente del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. En él se explica bajo qué circunstancias ocurrió la cristianización, cuánto duró el proceso y cuáles fueron las consecuencias. El vídeo está en ruso, pero está muy informativo. Si hay posibilidad de traducirlo para ver, eh, el enlace está aquí. También podéis escribir sus preguntas en el chat, comentar nuevas ideas para conferencias en nuestro grupo de Telegram y no olviden suscribirse en nuestro canal de Telegram para no perder las noticias y actualizaciones. Si tenéis algunas preguntas, estoy disponible para responderlas. buenas tardes, Casarusa. Buenas tardes. Quisiera subrayar brevemente dentro de lo que es cristiano, el bautismo. Ujú. em, Quisiera subrayar el origen, bueno, cristiani, perdón, dentro de lo que es cristiani, el bautismo ortodoxo, cristiano ortodoxo ruso, evidentemente comparte con naciones afines. Una de del bastión de la resistencia cristiana ortodoxa está representada por el monasterio Solovetsky en parte norte de Rusia, cuya película, el centro de cuya película magistral lo relató el conocido director Sergei Davijev, personalidad que tuve el honor de conocer. En una de sus películas, el señor Davijev, llamada Crest, a la que invito a la audiencia que la visione, muy educativa, balancea los dos mundos, el transhumanismo y evidentemente la perpetuación y la permanencia de estas creencias. En relación a eso, quiero preguntar, me preguntó un amigo, yo diciendo que acudo a esas conferencias en la Casa Rusa, si en esta película presentó las iglesias ortodoxas abandonadas, desgraciadamente, en pueblos remotos y lo que fundamentaron esta resistencia rusa a poder vencer en la Segunda Guerra, luego a posteriori, evidentemente, la caída del comunismo. ¿Hay iniciativas de los jóvenes rusos en este momento para la restauración de tantas iglesias? Muchas gracias por la pregunta. Está muy interesante, de verdad. Am, de verdad, primero también quería comentar que existen varias opiniones diferentes cómo pasó esta, pero esta conferencia está basada en la opinión de ah, docente del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales. Y también hay diferentes opiniones cómo pasó esto. Y al respecto a su pregunta también, creo que sí. Ahora lo que pasa, ¿por qué están abandonados? Es porque todo se movió hasta ciudades centrales. Antes Correcto. había varias regiones, varios reinados, es decir, así. Y cuando se movió todo, cuando hubo una revolución de octubre Sí, de Unión Soviética, se abandonaron por no utilizarse. Y ahora, ya que están alejados, es difícil atraer la gente para reconstrucción porque de verdad, en realidad, pocas personas viven en regiones lejanas, aisladas, sí, que están dentro de los bosques, y etcétera. Pero sí hay iniciativas y en la República de Tartaristán, por ejemplo, aunque es una región mayoritariamente musulmana, hay reconstrucciones de grandes iglesias y templos que están cerca de las ciudades. Entonces creo que es el problema de tiempo cuando llegará la industrialización de estos barrios y cuando llegará,
seguramente van a restaurarlas y reformar porque es la historia y no se puede abandonarse. Correctamente. En este sentido, el monasterio Solovetsky, quería hacer un repunte, ha sido el mejor ejemplo, porque los comunistas, el régimen bolchevique, mejor dicho, han enterrado a los mismos creyentes, disidentes intelectuales, así como muchos sacerdotes, en los bajos de la misma, para que ahí ver si Dios les libra. Este monasterio fue quemado y luego, como el ave Fénix resucitó de su propia ceniza. Ese es el mejor ejemplo de la resistencia, del aguante, de la sabiduría y creencia y la virtud del pueblo y la nación rusa. Y voy a hacer una rectificación respecto a estos abandonados lugares de culto. No son abandonados, ni siquiera olvidados, solamente espera su resurgimiento. Ellos se encuentran en una espera, en su aguante necesario histórico. Nadie los ha abandonado, solamente se encuentra en una espera, en una obligada espera. Muy buena opinión. No he escuchado esta versión, pero suena muy interesante. Y creo que es verdad, puede ser así. Suena muy bien. Muchas gracias por la historia. No sabía, es algo nuevo para mí. Sí, porque he tenido el honor de ser invitado y visto todas las películas del señor Sergei Davijev, que tuve el honor de conocer, y dirigirme en directo a él con preguntas oportunas y pertinentes. Y también también una directora más joven de otra generación que hablaba sobre, pues, evidentemente, también en Rusia se dan eh, casos también de, pues, dramas que viven en el occidente, pero de otra Indonesia y evidentemente oponernos al transhumanismo que está aquí, ¿no? Está aquí a la esquina. Y de verdad, también quería ofrecerle, señor, si le interesa ese tema de verdad, y en próximo, cuando habrá más conferencias dedicadas a ese tema, usted podría escribir a nuestro correo electrónico Muy y bien. actuar en nuestras conferencias como ponente, si le Es interesaría. todo un honor, es todo un honor, un placer abrir las mentes, abrir la mente y evidentemente encontrarnos con nuestra identidad a gritos, que está ahí a gritos, pero a veces estamos los seres humanos un poco sordos, ¿verdad? Sí, de verdad, tenemos que aprender mucho de la historia. Claro que Lo que ha pasado y tenemos que recordarlo. Y por nuestra parte estaríamos también agradecidos de su participación. Todos los interesados, si tenéis ideas para conferencias, tenéis algo para decir, pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram. Ahí encontraréis correo electrónico y nuestras redes sociales. Escribid ahí todas sus ideas. Estamos muy lo voy a agradecidos. hacer, lo voy a hacer. De hecho, lo que hacemos entre todos es redefinir la historia que está escrita, pero a propósito oculta. No voy a entrar en detalles por quién y cómo. Y la cuna de la humanidad, no lo digo yo, lo dicen los sabios y los científicos, está en aquella parte del este. Sí, es correcto. Como panateísmo fue un poquito borrado, aunque se conservó en Rusia. Hoy en día dicen frases, la gente conoce de seres mitológicos. Se ha conservado aún hoy en día y como el ejemplo el bautismo. Nosotros podemos ver esto. Y el bautismo es una forma de encontrarte con tú mismo dentro de la virtud y creencias, librarte de los males, haciéndolo entre el 18 y 19. Y también hay muchos pueblos hermanos, serbios y demás, por mencionar uno, que evidentemente sigue esta justa, ¿verdad? Eh, Cristiana y justa y santa religión ortodoxa, ¿verdad? Que siempre ha hablado ha obrado de buena fe y no ha buscado a imponerse por la fuerza. Correcto, todo correcto. Es verdad. Si tenéis más preguntas, podéis preguntar aquí o en el chat. Voy a leer el chat ahora. Ah, podría escribir el título aquí de esa película. Ah, es una pregunta para usted, señor D. Si podría usted escribir en el chat para Maribel
Ah, sí, la no me he película. dado cuenta. Voy a mirar. Perdona. Ah, solo escribir en el chat el título de la película. Hay personas interesadas para ver esta película también. Y también pregunta, ¿había alguna idea común de a dónde íbamos tras morir según acerca del paganismo anterior? De verdad, como he comentado antes, había una diversificación grande entre varios dioses, ya que había muchos, pero la idea principal creo que era respetar algunas normas no escritas, no dañar al bosque, por ejemplo, no ser persona responsable y algo así, porque los dioses castigan a los que se comportan mal y que tienen falta de respeto hacia algunas cosas. Por ejemplo, dañar al bosque, dañar al agua, tirar basura a lugares donde bebe la gente y animales, la protección de propia naturaleza y a la gente de alrededor. Creo que esa era la idea. Y sobre la vida después de la muerte, sinceramente no tengo respuesta a esa pregunta. Pero es una pregunta interesante. Vale, creo que es todo. Otra vez les pediría no olviden a suscribirse a nuestro canal en Telegram. Hay muchas noticias ahí, actualizaciones sobre nuevas conferencias y etcétera. Les deseo una buena tarde y muchísimas gracias por asistir. Hasta pronto a todos.